¿Alguna vez has sentido que reaccionas de una manera que no entiendes? Que una situación normal, cotidiana, de pronto te desborda y no sabes por qué. Puede ser un tono de voz, una palabra, un gesto, una persona que se acerca muy rápido o alguien que se aleja. Y de pronto sientes como una tensión en el cuerpo. Es como si tu cuerpo se pusiera en modo de alerta, como si hubiera un peligro, aunque racionalmente sabes y entiendes que no pasa nada. Si esto te pasa o te ha pasado, no es que estés loca, no es que exageres y tampoco es que seas demasiado sensible. Lo que pasa es que el cuerpo guarda memorias que muchas veces nuestra mente racional no es capaz de identificar ni de explicar. Hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil, pero muy necesario, y es cómo las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia, sobre todo cuando ha habido maltrato, abusos, negligencia, esto deja una huella invisible en nuestro inconsciente y también en nuestro cuerpo, que luego nos condiciona o nos hace reaccionar o comportarnos de maneras que, si lo analizamos racionalmente, ni siquiera nosotros lo podemos entender, pero sin embargo estamos como atrapados en un bucle y no podemos salir de ese tipo de repeticiones. Mi nombre es Pamela Jara Gómez y te invito a escuchar este podcast acerca de las huellas invisibles que deja nuestra infancia. Antes de comenzar, te quiero pedir que si te gusta el contenido que comparto en este canal, te suscribas a él, le des like y compartas los vídeos si crees que le pueden servir a otras personas, porque de esa manera ayudas a que el canal pueda seguir creciendo y poder seguir compartiendo todos estos contenidos gratuitos para que la mayor cantidad de personas puedan aprender con ellos. Y también te comento que tengo membresías en el canal, que si tú te unes puedes participar en talleres grupales por Zoom cada mes y también de vídeos exclusivos solamente para miembros. Y ahora sí, vamos con el podcast. Vamos a empezar señalando algo muy importante, y es que tanto el abuso, el maltrato y las negligencias en la infancia no son solo un recuerdo o algo que ya pasó y que hay que dejarlo atrás y seguir adelante. Son experiencias que han cambiado la forma en que se ha construido nuestro cerebro. Y cuando digo construido, lo digo literalmente. Es como cuando construimos una casa y los cimientos de la casa quedan como quedaron y luego que ya está construida no se pueden cambiar. Imagínate que eres una niña o un niño pequeño y tu cerebro está creciendo, formándose, aprendiendo cómo es el mundo, y de repente el mundo se vuelve peligroso porque alguien que debería cuidarte te hace daño o te ignora de una forma cruel o te deja solo o sola, no te toma en cuenta o te toca de maneras que no debería. En ese momento tu cerebro, en un instinto de supervivencia, aprende que este mundo no es seguro, que siempre debo estar alerta, que debo estar listo para defenderme o para huir. Te voy a contar el caso de una consultante, voy a cambiar los nombres. Ella es María y tiene 42 años. Es ejecutiva, es exitosa, la admiran en su trabajo, pero María tiene un problema que no le cuenta a nadie, y es que en las reuniones, cuando su jefe usa un tono de voz firme, fuerte o alza la voz, ella se queda congelada y se bloquea. Literalmente su mente se queda en blanco. Le cuesta respirar, siente que le sudan las manos y después ni siquiera es capaz de recordar de qué se discutió en la reunión. ¿Qué es lo que le pasa a María? De niña tuvo un padre alcohólico, un padre que gritaba, y cuando gritaba y llegaba borracho a casa, María aprendió a desaparecer, a no estar, a congelarse, porque pelear o huir no era posible. Su cerebro hoy, con 42 años, cuando escucha el tono firme del jefe, lo relaciona y lo confunde con el grito del padre. Por lo tanto, reacciona exactamente igual que reaccionaba cuando era pequeña. Es como que se le levantara una alerta que dice peligro, congelarse, sobrevivir. No es que María sea exagerada, simplemente es que su cerebro aprendió una lección muy dolorosa, muy profunda cuando era pequeña. Las personas con autoridad pueden hacerte daño. Y ese aprendizaje quedó grabado, pero no en sus pensamientos conscientes, sino en su cuerpo, en su sistema nervioso. Esto pasa mucho más de lo que creemos. Por ejemplo, siempre que nos encontramos con personas adultas que tienen problemas para dormir o pesadillas que no entienden y que son recurrentes, o una ansiedad constante, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento, dificultades para confiar, aunque quieran hacerlo,
O al revés, confían demasiado rápido con cualquiera, se entregan en cualquier relación y terminan o acaban lastimándose. Todo esto puede venir de ahí mismo, de un cuerpo que aprendió muy pequeño que el mundo era peligroso y que tenía que ponerse a refugio o a resguardo. Y aquí viene algo importante. No siempre recordamos con claridad o literalmente lo que pasó. A veces solo queda una sensación. Es un miedo que no tiene nombre, una tristeza que no sabemos de dónde sale. Es una sensación incluso como de vacío que sentimos en el cuerpo y cuando miramos a nuestro alrededor decimos, pero si tengo todo, no me falta nada. Pero aún y así está esa sensación como intangible. Y está bien. En el fondo, lo que hace nuestro cerebro es protegernos y es de alguna manera ocultar o esconder esos recuerdos más dolorosos para que podamos seguir adelante. Pero quien no olvida es el cuerpo, porque como dice el autor del libro Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Partamos por aclarar que cuando nosotros somos niños, aprendemos qué es el amor viendo cómo nos tratan nuestros padres o quienes nos cuidan, nuestros principales cuidadores. Ese es nuestro primer modelo de afectos, es nuestra primera escuela. Si en esa escuela el amor venía mezclado con dolor, con gritos, con ausencias, con violencia, con sensaciones físicas que nos hacían sentir mal o incómodos, entonces crecemos pensando muy adentro que eso es lo normal, que amar es sufrir, que si alguien te quiere, tarde o temprano te va a hacer daño. Y esto es tan profundo que muchas veces no nos damos cuenta. Solo vemos que nuestras relaciones de adultos siguen un patrón y que repetimos una y otra vez el mismo tipo de experiencias, pero no acabamos de encontrar la raíz o la base profunda de dónde viene esto. Te comparto otro caso, que es el de Laura. Laura tiene 35 años, es enfermera, una persona entregada, cariñosa, pero Laura está agotada emocionalmente, porque en cada relación de pareja que ha tenido se convierte en un detector de amor. Le envía 50 mensajes al día a su pareja y si él o ella y si él tarda en contestar, Laura entra en pánico, literalmente. Es como que le faltará el aire, le empieza a subir la ansiedad, el corazón se le acelera y empieza a pensar, ya está, ya no me quiere, me va a dejar, seguro que está con alguien más o que ya se aburrió de mí. Y cuando finalmente la pareja le contesta, incluso si se le contesta con una forma cariñosa, Laura no se lo cree y dice, seguro que me está mintiendo, nadie me quiere en realidad, algo debe estar pasando y no me lo está diciendo. ¿Qué le pasó a Laura de niña? Tenía una madre depresiva que a veces estaba y otras veces estaba sumida en su depresión, durmiendo, tomando pastillas, por lo tanto era como que desaparecía de la vida de Laura. En otras ocasiones, cuando estaba más presente, estaba con Laura, también a veces se ponía agresiva o se ponía a llorar y Laura nunca sabía con qué versión de mamá se iba a encontrar y tampoco entendía qué era lo que le pasaba. Por lo tanto, lo que aprendió fue a estar hipervigilante, a leer señales todo el tiempo, a estar mirando cualquier gesto, cualquier movimiento, cualquier palabra, para de esa manera aferrarse desesperadamente cuando había un poco de cariño, cuando había alguna muestra de afecto, porque como ya sabía, en cualquier momento podía desaparecer. Hoy de adulta sigue teniendo el sistema de alarma encendido y cualquier señal de distancia en su pareja vuelve a activar ese pánico de la niña que tenía miedo de que mamá volviera a encerrarse, a sumirse en su depresión, que estuviera ausente y que la dejara sola. Quizás tú reconoces algo de esto, quizás tú también tienes un patrón en tus relaciones que no acabas de entender, que te duele, que te hace sentir como si hubiera algo mal en ti. Pero no es que haya nada malo en ti, es importante tener presente esto. Lo único que ha ocurrido es que aprendiste a sobrevivir de la única manera que podías. El problema es que lo que te sirvió de niña o de niño, cuando eres adulto,
ya no te sirve porque de alguna manera es como que te dejara atrapada o atrapado en una realidad que ya no encaja con tu vida adulta. Pero lo que sí tienes que tener presente es que se puede cambiar, ¿ya? Y esto está directamente relacionado con la neurogénesis, que ya lo vamos a ver más adelante. Hay otra cosa que es muy incómoda hablar muchas veces y tiene que ver con las familias, ¿ya? No es fácil, muchas veces puede ser bastante incómodo, pero en relación al abuso infantil sobre todo, para que esto suceda en una familia es porque se ha callado, se ha silenciado y no se ha hablado de estos temas. Muchas veces en las familias hay más de alguien que lo sabe o sospecha, pero elige no verlo, ¿ya? Y eso crea algo que es muy complejo porque en el fondo lo que crea es como una especie de regla o de norma de familiar donde lo que reina es el silencio, donde todos juegan un rol para mantener las apariencias. Imagínate, por ejemplo, una familia donde el padre abusa de la hija mayor. La madre en algún nivel lo sabe, pero no puede enfrentarlo. Quizás tiene miedo, quizás depende económicamente del hombre, quizás ella misma fue abusada de niña y aprendió que eso es lo normal. Importante tener presente que los abusos suelen ser patrones que se van repitiendo de generación en generación mientras se siga manteniendo el silencio. Entonces, en este sistema familiar, todo se organiza alrededor del secreto, ¿ya? La hija que es abusada se vuelve la niña buena, la hija perfecta, la que nunca causa problemas, porque de esta manera está de alguna manera compensando el abuso que está sufriendo. Luego hay un hermano que a lo mejor se vuelve el problemático, el que saca malas notas, el rebelde, el que tiene problemas en la escuela, porque de esa forma la atención pasa a él en vez de estar en el foco que es el abuso del que nadie está hablando. Y puede haber a lo mejor otro hermano u otra hermana que se vuelve el gracioso, el que hace reír a los demás para de esta manera aliviar la tensión. Y todos crecen y el secreto sigue ahí, sigue guardado y siguen sin hablar de estos temas. Pero los roles que fueron teniendo cada uno cuando eran niños se acaban convirtiendo como en la personalidad de cada uno. Entonces está el gracioso, está el conflictivo, está la buena que siempre ayuda a todos, está el que estudia mucho, el o la que se queda sin casarse, ¿ya? Cada uno va adquiriendo un rol. Te voy a comentar el caso de otra persona. Ella es Isabel. Isabel es la hija mayor. Desde los 13 años fue abusada por su padre. Hoy tiene 40 años, es terapeuta, ayuda a otros con sus problemas, está casada con un hombre que necesita ser salvado, que depende emocionalmente de ella, pero que también muchas veces es cruel y la maltrata verbalmente. Ella no entiende por qué elige lo mismo una y otra vez, pero mirando hacia atrás vemos que su rol en la familia fue ser la fuerte, la que aguantaba, la que cuidaba. Y hoy inconscientemente sigue en el mismo patrón y eligiendo el mismo tipo de situaciones donde puede repetir ese rol. Lo más duro es que ella tiene una hija adolescente y aunque jura que nunca permitiría que le pasara lo mismo, no ha podido ver las señales, porque verlas implicaría romper el silencio que mantiene a la familia unida, romper una lealtad invisible hacia sus padres, porque si los padres no hablaron de eso, ¿quién es ella para venir a hablar de este tema? Esto es lo que se llama la repetición del trauma y es mucho más común de lo que imaginamos, no porque las personas quieran sufrir, sino porque lo familiar, aunque sea doloroso, se siente seguro. Es lo que tenemos, entre comillas, normalizado. En cambio, si nos enfrentamos a una situación de un amor sano, de un respeto verdadero, donde se nos toma en consideración y en cuenta, se puede llegar a sentir muy extraño, sospechoso e incluso aparecen frases del tipo es demasiado bueno para ser verdad. Las personas que suelen decir estas frases o suelen tener estas sospechas de cuando algo es demasiado bueno, probablemente estamos hablando de situaciones como las que estoy comentando. Y hay algo aún más profundo
Y es que a veces llevamos lealtades familiares inconscientes que ni siquiera sabemos que existen. Es como si dijéramos, yo no puedo permitirme ser feliz porque si lo soy voy a traicionar el sufrimiento de mi madre, de mi abuela o de todas las que vinieron antes. Es como si todas ellas sufrieron, yo no tengo derecho o yo no me puedo permitir disfrutar, sentirme alegre, tener cosas buenas en la vida, porque ellas pasaron muchas penurias, muchas carencias o mucho dolor. Por lo tanto, inconscientemente estoy como en una especie de deuda invisible con ellas. Es como que yo les debo el seguir sufriendo como ellas han sufrido. Ahora, a lo mejor llegados a este punto te preguntarás, vale, ¿cómo se va a manifestar todo esto en la vida cotidiana? Porque no siempre es obvio. Por ejemplo, en el trabajo nos podemos encontrar con personas que son muy brillantes, muy capaces, con muchas habilidades, pero que no pueden soportar la autoridad. ¿Ya? Siempre tienen problemas o conflictos con las jefas o con los jefes, que ven continuamente agresión donde a lo mejor solamente les están corrigiendo algo o les están haciendo una observación. O al revés, aceptan cualquier tipo de trato, aunque sea humillante o indigno, porque se dicen para sí mismos, así es la vida. Otro contexto en el que lo podemos ver cómo se manifiesta es cuando somos padres. Ya, por ejemplo, yo me he encontrado con muchas personas en terapia que me dicen y juran que yo nunca seré como mi madre o nunca seré como mi padre y terminan siendo exactamente iguales o se van al otro extremo en el que no ponen ningún tipo de límites ni de reglas a los hijos porque el miedo a repetir lo que hicieron con ellos les hace paralizarse. Otra de las formas en que estas huellas invisibles que nos han quedado en la infancia se manifiestan o nos hablan es a través del cuerpo. Esto lo he explicado muchas veces también en otros vídeos, y es cuando aparecen dolores crónicos, por ejemplo, que los médicos no tienen cómo explicar, que por más que la persona se haga exámenes y analíticas, no sale nada. ¿Ya? Son casos de problemas digestivos, migrañas, fibromialgias, todo este tipo de síntomas que la persona lo siente, lo vive, le duele, pero cuando se hace cualquier tipo de exámenes no hay nada visible que observar. Esto siempre tiene un origen emocional. Y luego está la parte de la sexualidad, que es el tema más sensible, sobre todo en los casos en los que ha habido abuso en la infancia. Este es un tema que no muchas veces se habla, hay muchas personas a las que les cuesta muchísimo hablar de esto, pero por ejemplo, quienes sufrieron abusos, sobre todo si fue abuso sexual de niños, de adultos pueden tener una serie de problemas diferentes en sus relaciones. Por ejemplo, puede ir desde la evitación total, o sea, hay un miedo, un pánico al contacto, a que alguien se me acerque, a que alguien me toque, hasta el otro extremo que es la como promiscuidad compulsiva. Es decir, la persona busca imparablemente tener situaciones o experiencias sexuales con otras personas y da igual, no importa que sean personas desconocidas, sino que lo que busca y lo que necesita es mucho, ¿ya? Es una gran cantidad. En ambos casos puede ocurrir que se dé un fenómeno que se llama la disociación, es decir, la persona está en el acto sexual, pero no siente nada, o es como si estuviera viéndolo desde fuera, o está imaginando otro tipo de cosas en su mente, hasta la confusión entre excitación y miedo. Y todo esto es normal, entre comillas, es decir, que es comprensible, o sea, son las formas en las que el cuerpo ha tratado de procesar algo que fue demasiado grande para procesar cuando éramos pequeños y es la forma en la que ha quedado de alguna manera configurado la respuesta a todo este tipo de situaciones relacionadas con el sexo. Luego vamos a encontrarnos que siempre donde ha habido situaciones de abuso, de maltrato, de negligencia, vamos a encontrar a las personas que son hipervigilantes, ¿ya? Esa hipervigilancia que viene a ser como una capacidad de leer el entorno, de leer el ambiente, de captar cualquier microexpresión, de sentir cuando alguien está enojado antes de que lo diga, de percibir las emociones del otro, porque esto cuando éramos niños nos salvó la vida.
¿ya? Nos permitió anticipar el peligro, nos permitió ponernos a resguardo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando somos adultos es muy agotador porque nos hace vivir constantemente en situaciones de alerta donde no nos podemos relajar, donde no podemos confiar, y cuando tratamos de explicarlo o incluso de entenderlo nosotros mismos, no acabamos de entenderlo, lo que nos puede hacer entrar muchas veces en espirales o en sensaciones de impotencia porque no sé qué es lo que está mal en mí. ¿Ya? Esto es lo que suele ocurrir. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Es como tener un detector de humo que suena cada vez que enciendes un cerillo o una vela. Sí, funciona, pero te acaba volviendo loco porque cualquier cosa te hace activarte. Hasta aquí he ido explicando de manera más o menos general cómo las situaciones que nosotros hemos vivido en la infancia, que nos han dejado esta huella invisible, se nos va a ir manifestando o lo vamos a ir viendo en nuestra vida adulta, en nuestras relaciones y en nuestras experiencias. Lo importante que hay que tener muy presente es que todo esto se puede cambiar, se puede trabajar y se puede suavizar también. Por eso está este famoso concepto que se ha descubierto en años más recientes, que es la neuroplasticidad del cerebro, es decir, todo lo que en algún momento se cableó en nuestro cerebro cuando éramos niños, lo podemos volver a recablear. ¿Qué significa que lo podemos volver a recablear? Es que si empezamos a afrontar las cosas de una manera diferente, si las empezamos a observar, a detenernos, a explicarnos a nosotros mismos qué es lo que ha ocurrido, de dónde nos viene, podemos cambiar la forma de entenderlo y de reaccionar. Sin embargo, para esto es muy importante trabajar con un acompañamiento porque solos es difícil hacerlo. No hay muchas partes que se nos van a quedar en blanco. Entonces, si tú te encuentras en una situación donde te ves en un patrón que repites, donde todavía notas cómo se te sigue activando ese sistema de alerta, ese miedo, esa rabia, esa tristeza que no acabas de poder limpiar o sanar, yo te propongo que busques un apoyo o un acompañamiento terapéutico que te permita ir más al fondo de ti a encontrarte con esa niña o con ese niño herido. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Sé que muchas veces no es fácil escuchar estas cosas, pero si algo te ha resonado, si alguno de los ejemplos que he compartido te ha permitido ver parte de tu historia, eh, primero que todo, que sepas que no eres la única o el único que ha pasado por este tipo de situaciones y que puedes sanar y que puedes llegar a estar mucho mejor. Si deseas trabajar estos temas a un nivel más profundo, yo me especializo en todas estas temáticas de heridas de infancia, apegos, alta sensibilidad, y puedes contactarme a través de mi página web, donde puedes reservar también directamente una sesión de terapia. Muchas gracias por escucharme, cuídate mucho y nos vemos en un próximo episodio de este podcast, El Rincón para Sanar.